La carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Es una carta breve, son 6 capítulos, pero es una carta riquísima, riquísima en estos temas de los que yo acabo de hablar. Es una carta que incluso yo les sugeriría, si has leído Efesios o lo quieres volver a leer, a lo mejor un sistema de subrayado. Puedes incluso, si quieres, elegir 3 colores, los que tú quieras. Y uno de esos colores, asígnalo para subrayar cada vez que el apóstol te hable de tu identidad. ¿De quién eres tú para Dios? ¿De quién eres tú en Cristo? Y estos pasajes, sobre todo los primeros 2, 3 capítulos, están cargados y repletos de Dios contestando la pregunta: esto es lo que tú eres para mí, esto es como yo te veo a ti, tu identidad. Quiero decirte que identidad, y puedes ponerle diagonal, herencia. O sea, Dios te habla de tu identidad, pero también te habla de tu herencia, de todo lo que, en virtud de que tú ahora eres su hijo, en virtud de que tú ahora eres una persona muy importante para Él, también Él te ha dado una herencia espiritual, una serie de privilegios que has obtenido gracias a Cristo. Esa es tu herencia. Y a medida que tú puedas descubrir, que tú puedas abrazar y que tú puedas depositar tu fe en esa identidad que Él te ha dado y en esa herencia, ahí vas a ver algo muy profundo que sucede en tu corazón. Entonces, lo primero en esta preciosa carta nos habla de identidad, diagonal, herencia. Descúbrela. Número 2, nos habla de propósito. Está cargada esta carta del para qué, de la razón de vivir, de cuál es nuestra misión aquí y más allá. Por eso yo diría que el segundo tema que tú puedes ahí subrayar es el tema del propósito, diagonal, destino. Que hay un propósito, pero también hay un destino que nadie puede alterar, un destino eterno para ti. Descúbrelo para que sepas por qué estás aquí. También para que sepas que estás de paso y que hay algo más allá todavía. El propósito y el destino. Y el tercer colorcito que podrías elegir sería para subrayar los valores congruentes. Los valores congruentes. Que el apóstol Pablo aquí nos habla de ciertas actitudes. Aquí nos habla de ciertos valores que son congruentes con esa identidad y con ese destino, con ese propósito que Él nos plasma aquí en esta carta. Todas estas cosas que el apóstol Pablo escribe en Efesios son las cosas que Jesús prometía antes de su muerte y que Jesús lo hacía de una manera muy sencilla, ¿no? Él nos hablaba del perdón de los pecados, Él nos hablaba de ser hijos de Dios, Él nos hablaba de ríos de agua viva, Jesús nos hablaba de autoridad sobre toda fuerza del enemigo, nos hablaba de muchas cosas que tienen que ver con identidad, con herencia, que tienen que ver con propósito y destino. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. Etcétera, etcétera, etcétera. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. O sea, propósito y destino, identidad y herencia, propósito y destino, y valores, actitudes que son las actitudes de Cristo. Estas 3 cositas el apóstol Pablo, que tuvo mucha revelación de parte de Dios, las escribe en esta carta, que es una carta como más teológica, si la pudiéramos describir como muy teológica. Y a veces el apóstol está tan lleno de revelación de Dios que en una sola frase o en una sola párrafo escribe un montón de cosas que cuando tú las leas es difícil leer así de corrido. Y entonces es bueno irse deteniendo y ir como separando e identificando las diferentes palabras que el apóstol utiliza e ir meditando en eso
porque no hay nada mejor que el poder tener claridad en nuestra identidad, claridad en nuestro propósito y claridad en nuestros valores. Y ante la identidad que el Señor nos muestra en su palabra, la respuesta es fe. Es que le creas, nada más que le creas. Tú no puedes fabricar tu identidad, tú no puedes tratar de ser lo que ya eres. Tú sencillamente aceptas y recibes y te sientes cómodo con lo que Dios ha dicho de ti en su palabra. La fe. Ante lo que el Señor nos muestra de propósito, de destino, la respuesta es esperanza. Esperanza significa la seguridad de un mejor futuro. Las cosas son para mejor para el que ama a Dios. Esperanza, esperanza eterna. Y la respuesta ante los valores es el amor, porque el valor central de Cristo, del cristianismo, que nos presenta el apóstol aquí y que Jesús habló, es el amor. Entonces, fe en esa identidad, esperanza en su propósito y amor como el valor central de la vida cristiana. Pero bueno, esto solamente es como darles un poquito de curiosidad, espero, para leer y meditar en esta carta. Ahora vamos a entrar en el tema de hoy, que hoy vamos a iniciar hasta donde llegamos y continuaremos en una próxima ocasión si es que no puedo terminar. Pero aquí en Efesios capítulo 1, todavía no entramos en el versículo que tengo ahí, pero tú puedes ver que el apóstol habla de la iglesia. Y la iglesia es parte, nuestro propósito en esta vida está ligado, y también nuestra identidad, incluso nuestros valores, están ligados también a la iglesia. En el verso 18, Efesios 1:18, el apóstol ora y le pide al Padre, dice que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza. Ahí estamos hablando de destino, de propósito, esperanza a la que Él les ha llamado. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ahí está otra vez la herencia. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, todo lo que Dios ha dicho se desata cuando lo creemos. Por eso es importante poner atención a la palabra, meditarla, para que la palabra produzca fe, porque cuando hay fe se desata el poder de Dios. Entonces Pablo está orando que estas cosas no se vayan a quedar ahí nada más como ideas, sino que puedan ser entendidas, que puedan ser creídas. Y dice, verso 19, ¿cuál? La supereminente grandeza de su poder. Ahí hay tres palabritas que hay que separar. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Un chorro de palabras que el apóstol mete ahí, que cada palabra es importante. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando de una fuerza, la fuerza que operó en Jesús para levantarlo de la muerte es la misma fuerza que opera en el creyente. Y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a hacer una pausa y vamos a orar por lo que el apóstol pide aquí: revelación, sabiduría, entendimiento de estas cosas. ¿Les parece bien? Bueno, si gustas tal vez pedírselo tú a Dios y mejor poner tu mano en tu mente, en tu corazón y decirle: Padre, ayúdame a tener entendimiento, háblame a mi corazón, que yo pueda tener esta revelación
de tu palabra. Oramos eso el día de hoy, Padre, que como oró Pablo cuando escribió esta carta, que Dios sea el que nos muestre para que pase de un mero entendimiento a algo del corazón, a algo que nos cae el 20, como decimos. Eso oro hoy acerca de tu palabra y de lo que hoy vamos a ver. Y te doy gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces vamos a entrar un poquito, habiendo puesto este trasfondo de identidad, propósito y valores. La iglesia está metida en estos conceptos. Entonces, primeramente, ¿qué es la iglesia? ¿No? Aquí dice, lo dio sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Bueno, una definición bien sencillita de qué es la iglesia es las personas que han abrazado a Cristo y han decidido seguirle a Él. Todas las personas que han abrazado al Cristo, pero al Cristo de la Biblia, al Cristo de los Evangelios, y han decidido seguirle a Él, y han hecho de Jesús el Salvador y el Señor de sus vidas. Esas personas que están queriendo a Jesús, esas personas forman la iglesia. La palabra iglesia es bien sencilla, quiere decir congregación. Y en la época de los griegos, cuando se usaba la palabra eclesía, eran personas que tenían algo en común. Por ejemplo, había la eclesía de los artesanos. Entonces, los artesanos, digamos, se organizaban y se reunían para sacar con un propósito. ¿Cuál era? Pues el de sus artesanías. Y se reunían. Estaba la eclesía de estos, o sea, había grupos que tenían un interés y un propósito común. Pues la iglesia de Jesús es la gente cuya agenda, cuyo propósito no es otro sino el propósito de Jesús. Estamos congregados en torno a Jesús, nos interesan los asuntos de Cristo. Esa es la iglesia del Señor, en términos muy sencillos. Esa iglesia recibe diferentes nombres en la Biblia. Aquí, por ejemplo, en el verso 23, nos dice que la iglesia nos la nombra como el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú lees el Antiguo Testamento, en la antigüedad Dios visitaba de repente a su pueblo de diferentes maneras. Eran como visitas que Dios hacía hacia su pueblo. Pero luego llega Jesús y dice que Dios mismo vivió entre nosotros. ¿Cómo fue que Dios mismo vivió entre nosotros? ¿A través de qué? De un cuerpo. ¿Cuál era? El cuerpo que tenía Jesús. Entonces, en ese cuerpo que nació de una virgen, pero era un cuerpo humano, Dios estaba viviendo en medio de nosotros, y ese cuerpo era como si fuera la tienda de campaña en la que Dios, digamos, llegó a vivir con nosotros, y pudimos ver a Dios en la persona de Jesús. Entonces la pregunta sería, hoy en día, ¿cómo es que Dios vive en el mundo? ¿A través de qué? De la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. En este planeta Tierra, para vivir, necesitas un cuerpo. Cuando tu cuerpo se rompe, ya no puedes vivir aquí. Este es tu traje, no espacial, este es tu traje terrenal, es la manera que vivimos aquí en la tierra. Por eso hay que cuidarlo, porque si de repente mi cuerpo se descompone, por más que quiera yo estar con mi familia, no va a poder, ¿no? Porque ya no tengo cuerpo aquí. Entonces Dios habita en este planeta a través de su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien. Ahora me gustaría ponerles aquí un cuadrito que preparé para ustedes. Primero es una diapositiva, ahí. Hagan de cuenta que esa diapositiva blanca es el mundo, ¿no? Todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Y vamos a poner la siguiente cuadrito. Bueno, todos esos circulitos que hay en el mundo
representan iglesias, plural, u instituciones u organizaciones cristianas. Entonces, por ejemplo, aquí en Puebla, ¿cuántas iglesias hay que de alguna manera se identifican con Cristo? Pues muchas. No sé, hay iglesias a lo mejor pequeñas, Plenitud es una de ellas, hay otras más grandes, a lo mejor como puede ser Amistad de Puebla, hay otras que son más tradicionales y que están, nominales, como puede ser la Iglesia Católica, etc., etc. Así como aquí vemos diferentes iglesias o organizaciones cristianas, cuando tú viajas por el mundo vas a ver igual lo mismo. Si te vas a Ucrania, vas a encontrar que la iglesia principal, la más grandota, es la ortodoxa, igual que en Grecia, igual que en Rusia, igual que en muchos países de los Balcanes. Pero también vas a ver que hay iglesias presbiterianas, bautistas, metodistas, más pequeñitas, y hay otras organizaciones, agencias misioneras. O sea, en el mundo hay muchísimas organizaciones, digamos, cristianas, muchas. Entonces, ¿cuál sería la iglesia? ¿Como la unión de todas ellas? Porque la Biblia nada más habla de la iglesia una, la de Cristo, ¿no? No habla de muchas iglesias, es la iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Unir todas y es la iglesia? No, yo lo veo distinto, yo lo veo así. Si quieres eso. Esos puntitos más oscuros son los verdaderos creyentes. Muchos de ellos pertenecen a alguna iglesia organizada o institución. Algunos están fuera porque no pertenecen a una institución humana. Pero la Biblia dice que el único que sabe quién es su pueblo es Dios. Dios sabe quién es su pueblo. El único que realmente sabe quiénes son los que le siguen a Él es Dios. Entonces no hay una institución humana que tenga el copyright de Dios y que diga, nosotros somos la de a de veras somos nosotros. No hay ninguna institución humana que tenga los derechos de autor de Dios. Dios no se limita a sí mismo a una institución cuya código postal es en Roma, o cuyo código postal es en Alabama, o cuyo código postal es vete a saber, en Chinconcuac. Dios no está limitado a lo que una jerarquía de una organización quiera o diga o pretenda hacer. Porque a Dios no lo limitas, Dios es el Dios de toda carne. Dios sabe quiénes. Habrá organizaciones donde muy poca gente, aunque la organización sea cristiana entre comillas, muy poca gente realmente sigue a Cristo, porque esa organización tal vez está enfocada en tantas cosas que no tienen que ver con Cristo, que es difícil para esa gente realmente conocer a Cristo ahí. Habrá otras organizaciones, espero que Plenitud sea de esas, confío en que así es, donde tal vez la mayoría de las personas sí tienen claro quién es Jesús y realmente quieren seguirle a Él. Pero a fin de cuentas, la iglesia es ese grupo de personas que han decidido seguir a Jesús y han creído y abrazado a Él. Ok, vamos a avanzar y vamos al texto donde quiero iniciar la discusión hoy. Porque aquí vamos a entender más la iglesia y vamos a entender nuestro propósito en relación a la iglesia, que es bien importante. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos
tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, ahí está otra vez esa palabra plena, y completa medida de Cristo. Esto es bien importante si realmente queremos entender a Dios y su propósito. Este pasaje es bien importante. Miren, la vez pasada que me tocó compartir, les decía yo, les puse una gráfica ahí y les decía que son como dos historias paralelas. La historia de la humanidad, pero está la historia de Dios. Y van en paralelo. Todos nosotros somos parte de la historia de la humanidad, ¿no? Y estamos aquí, y si le rascas, pues tus ancestros, de dónde venían y qué estaba pasando, y le sigues rascando, y entonces tú tienes toda esa historia de guerras y de situaciones y conquistas y desconquistas y abusos y corrupciones, y aquí estamos nosotros, y estamos viviendo la historia ahorita de México, ¿no? Y la historia del mundo, que si la guerra, que si va a haber una tercera guerra mundial o no, y somos parte de la historia. Pero paralelo está la historia de Dios, y Dios está haciendo su propia historia. Y yo les hacía una pregunta que hoy reitero. Todos, por definición, somos parte de la historia del mundo, pero solamente somos parte de la historia de Dios por decisión. Entonces la pregunta es, ¿en cuál? Tú estás en la historia del mundo porque estás, y lo que está pasando te está afectando, y si sube la gasolina o baja, o te está afectando y me está afectando. Estamos ahí. Pero ¿eres tú parte también de la historia de Dios? Y yo te voy a decir algo. En los tiempos que estamos viviendo hoy en día, pueden ser tiempos de mucha preocupación o pueden ser los tiempos más emocionantes. Si solamente estás en la historia de este planeta y no estás preocupado, entonces estás un poco, como que no estás ubicado de qué está pasando en el mundo. Pero si estás en la historia de Dios, en esa historia están pasando tantas cosas tan maravillosas y se están cumpliendo tantas cosas tan hermosas, que entonces tendrías toda la razón del mundo para estar súper motivado y súper lleno de esperanza. Entonces, qué importante es que entendamos la historia de Dios, porque si estamos pensando que Dios va a intervenir en la historia humana y que de repente va a cambiar a México y de repente va a cambiar a Putin y de repente, creo que estamos teniendo una expectativa irreal que no va a pasar, porque no creo que es del interés de Dios intervenir donde no lo están invitando. Pero si nos metemos a la historia de Dios, entonces tendremos una historia muy impactante que contar de lo que Dios está haciendo con los que le invitan. Entonces, esto nos habla de parte de, bueno, ¿qué está Dios haciendo? Si voy a ser parte de la historia de Dios, ¿qué está Dios haciendo? Quiero que notemos juntos el verso 12. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Hay una obra de Dios, Dios está haciendo algo. Y yo te pregunto, de acuerdo a este versículo, esa obra de Dios, ¿quién la hace? ¿Quién la hace? El pueblo de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces lo que Dios haga o no haga, lo hará a través de su cuerpo, de su iglesia. Entonces hay que preparar al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Dice que lleve a cabo la obra de Dios y haga ¿qué? ¿Y haga qué? Edifique la iglesia. ¿Lo puedes decir conmigo, por favor?
edifique la iglesia. Jesús en Mateo 16 dijo, yo sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde ahí, ¿qué está haciendo Jesús? Edificando su iglesia. Esa es la labor que está haciendo Jesús, está preparando a su iglesia. Jesús no está metido ahorita con Putin ahí viendo, ¿qué hacemos? O no está con, ¿sí me explico? La obra de Jesús no está en ver qué hace el Congreso mexicano, no, qué hace Putin, o qué hace. Esa es la historia de la humanidad, es una humanidad que se separó de Dios. ¿Quieres ver qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el enfoque de Jesús? Es que Él está edificando su iglesia. Entonces, el crecimiento de la iglesia es central en el propósito de Dios y es donde podemos todos nosotros colaborar. Y tal vez tú y yo no vamos a cambiar la historia de México, no sé, pero sí podemos ser parte de la historia de Dios. Y bueno, entonces, cuando hablamos de crecimiento, edificar es construir. Hay dos esferas de crecimiento. La primera es crecimiento numérico. El Señor quiere que su iglesia crezca numéricamente. Y la segunda es crecimiento en madurez. Jesús quiere que su iglesia crezca en madurez. Habla aquí de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, hasta que todos podamos alcanzar esa madurez. Tú quieres estar en el centro del propósito de Dios, de ser un colaborador de Dios. Entonces Jesús lo que está haciendo es que Él está edificando su iglesia a través de gente como tú y como yo. Eso quiere decir que su iglesia está creciendo, y eso en número, y eso quiere decir que su iglesia está creciendo en madurez. Pero eso no estoy hablando de las instituciones. Estoy hablando de los que verdaderamente aman y siguen a Cristo. Hay instituciones cristianas que están decreciendo. Y hay mucha gente que está en una institución que no crece tampoco personalmente. No sé si me explico. Entonces, estamos hablando de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor está creciendo y la iglesia del Señor está madurando. Ahora, entonces, crecimiento, ahí está el propósito. Hay crecimiento numérico y hay crecimiento de madurez, de calidad, digamos, Ok, dentro de cada una también hay dos esferas importantes. Cuando hablamos de crecimiento numérico, necesitamos preguntarnos y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo tú en mi región o en mi zona, en mi mundo donde yo estoy? ¿Cómo estás tú haciendo que otros en donde yo estoy sean parte de tu iglesia? ¿Cómo está creciendo numéricamente la iglesia donde yo estoy? En mi colonia, en mi familia, en mi trabajo, en mi barrio o en donde yo me encuentro. Y el enfoque no es que crezca nuestra iglesia, sino la iglesia. De hecho, yo le doy gracias a Dios cuando en los siguientes domingos me toque compartir, voy a compartirles cosas de lugares del mundo donde no podría hacerlo en un espacio público, porque son cosas que no se pueden, digamos, dar a conocer. Entonces aquí yo me siento como en un centro de operaciones muy estratégico. Si todos nosotros nos ponemos las pilas y colaboramos para que la iglesia del Señor crezca, tal vez crezca también plenitud. Pero nuestro interés no es decir, ¿y cuántos son en plenitud? Y entonces hacer como estrategias a lo mejor medio engañosas para que venga mucha gente. Sí queremos que haya más personas, desde luego, pero el enfoque no es
crear un nombre para nosotros o hacer algo para nuestra sentirnos nosotros bien. El enfoque realmente es ¿qué nos toca hacer para que crezca tu iglesia, Señor? Eso es en nuestro lugar de origen, o donde estamos. Y el segundo aspecto es su iglesia en las naciones. ¿Cómo podemos hacer, Padre, para que tu iglesia llegue a grupos étnicos, grupos de personas, naciones donde ahí no hay iglesia? Aquí hay muchos cristianos, la iglesia crece, pero hay lugares donde no hay absolutamente nada. ¿Cómo podemos colaborar para que se cumpla la gran comisión y entonces tú puedas ya regresar? Esas son las dos grandes preguntas que necesitamos hacernos en cuanto al propósito de que la iglesia crezca en número. Y hay dos preguntas que nos podemos hacer para que la iglesia crezca en madurez. La primera es, ¿qué estás haciendo, Dios, en mí? ¿Cuál es el área donde yo necesito crecer? Hay dos enfoques a veces con los que podemos llegar a congregarnos. Una es, yo quiero ir a un lugar donde mágicamente me solucionen mis problemas, donde venga un ungido que haga así, sople y nos caigamos y ya no tengo deudas, ya se solucionó, ya todo se resolvió. O yo quiero crecer como persona porque entiendo que la solución de mis problemas la tengo yo con la ayuda de Dios, y lo que necesito es entender la herencia, la identidad, las herramientas que Dios me ha dado para que yo sea el conquistador de mis problemas. Entonces yo vengo en una actitud a lo mejor al inicio es correcto, o sea, no venimos, nos estamos ahogando y a lo mejor venimos a agarrarnos de algo. Pero si tú te sigues ahogando después de 5 años, mi hijo, ya tendrías que haber aprendido a nadar, ¿no crees? O sea, ya no. Una cosa es me estaba ahogando, pero si ya sé que vivo en el mar y pasan los años y no aprendo a nadar y sigo cada vez que me ahogo pido ayuda, creo que es el enfoque incorrecto. Entonces, el crecimiento de la iglesia, la primera pregunta es, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás queriendo hacer en mí como persona? Y la segunda, ¿qué estás queriendo hacer en los demás, que son parte de tu iglesia? ¿Cómo puedo yo colaborar para el crecimiento de ellos? Entonces, 4 preguntas. Si queremos ser de los que estamos activamente participando en la historia de Dios, hazte 4 preguntas. Primera, ¿qué quieres, Padre, que yo haga para ayudar a que tu iglesia crezca en donde estoy? Segunda, ¿qué puedo hacer para ayudar a que tu iglesia llegue a naciones donde no hay nada? Tercera, ¿en qué área estás trabajando en mí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿En qué área necesito yo crecer? Y cuarta, ¿cómo puedo colaborar para el crecimiento de otros? Y entonces estarás no siendo solamente testigo de la historia de Dios, sino parte de la historia de Dios. En este propósito de Dios hay algunos valores que es importante desarrollar. Y voy a hablar, yo creo que del primer valor. Y el primer valor es, vamos a desglosar un poquito. Vamos a regresarnos al versículo 11, por favor. Gracias. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Aquí está hablando de, digamos, el liderazgo de la iglesia en general. ¿Cuáles son los dones que el Señor dio a su iglesia para, digamos, dirigirla?
¿Los podemos decir juntos? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Noten que no dice padres o sacerdotes, o sea, la terminología que utiliza la Biblia es esta, apóstoles, etcétera, ¿no? Son 5 que menciona aquí. Estos 5 que se mencionan, ¿cuál es la función de ellos? ¿Para qué son? ¿Para qué hay apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros? ¿Para qué? Dice, ellos tienen la responsabilidad ¿de qué? De preparar. ¿Preparar a quién? Al pueblo de Dios. ¿Para que el pueblo de Dios haga qué? La obra de Dios, es decir, que la iglesia crezca. Entonces, ¿quiénes hacen que la iglesia crezca? El pueblo de Dios. Entonces, ¿para qué hay evangelistas? ¿No el evangelista debería ser el que gane las almas? ¿O para qué hay apóstoles? ¿O para qué hay pastores? ¿No debería ser el pastor el que me diga siempre lo que yo tengo que hacer? ¿Para qué están ellos entonces? Hay una palabra muy clara. ¿Cuál es esa palabra? Preparar. Dilo conmigo, por favor. Preparar. Si tú estás aquí para algo distinto a ser preparado y yo estoy aquí para algo distinto a prepararte, estamos equivocados los dos. Que no va a funcionar, eso no es lo que Dios pretende para nosotros. Dice apóstoles, etcétera, para preparar al pueblo de Dios. Entonces, el primer valor que necesitamos como rescatar así, como quitarle el lodo y sacarlo, decir, esto es muy importante para una iglesia. No es si hay luces o no hay luces, no es si no sé si me explico, esos no son, está bien que haya o no haya, digo, está padre que haya, pero esos no son los valores de una iglesia. O sea, una iglesia, medirla en base a, no sé, está bien decorada, no está bien, no sé si me explico, no, tampoco es, no sé, yo he viajado por muchos lugares y veo catedrales que dices, wow, este edificio está impresionante, ¿no? Pero ¿de qué sirve esa catedral ahí en medio de París o en medio de Puebla o de donde sea? No sé si me explico. Entonces necesitamos volver a rescatar cosas que son valores. Y un valor importantísimo para el propósito de Dios, nosotros que somos su pueblo, su iglesia, es el valor de la capacitación. Necesitamos ser capacitados para extender la iglesia a otras personas. Para llevar la iglesia en nuestra región a los que no son la iglesia todavía. El efecto de eso, a lo mejor se ve una plenitud, qué bueno. El efecto de eso es que se congrega en otro lado, no hay problema. El efecto de eso es que surja una pequeña congregación, perfecto, no hay problema. Pero ser capacitados para llevar la iglesia a los que todavía no son parte de esa iglesia, que crezca en donde estamos, que crezca en las naciones, que podamos crecer y que podamos ayudar a otros a crecer. Apenas me sucedió, y dice que Dios tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay un par de cositas, ya estoy terminando, Hay un par de enseñanzas que yo creo que están erradas en relación a este versículo. Hay personas que dicen, todos nosotros somos o un apóstol, o un evangelista, o un pastor, o un no sé qué, o un maestro. O sea, ahora sí que nos dividimos entre 5 y una quinta parte de nosotros son apóstoles, y una quinta son profetas, y una quinta son evangelistas, y una quinta son no sé qué. Yo he oído esa enseñanza, se me hace una enseñanza errada, porque cuando Pablo escribe siempre sus cartas dice al pueblo de Dios junto con sus líderes. Pero no dice, les escribo a los evangelistas, pastores,
y maestros de Corintio, les escribo a los apóstoles, profetas, evangelistas de Éfeso, a los pastores, evangelistas, profetas de no sé dónde. No era así, no es así. Hay algunos dones que el Señor ha dado para que el pueblo de Dios podamos hacer todos la obra del ministerio. Entonces, evangelizar no es la labor del evangelista solamente, es la labor de todos. Enseñar no es la labor solamente del maestro, es la labor de todos. Pastorearnos no es la labor solamente del pastor, es la labor de todos. Todos estamos involucrados en la obra del Señor. Hay gente que tiene el don de hacerlo más fácilmente. El evangelista se le da más fácil evangelizar y él nos puede enseñar cómo evangelizamos, pero todos evangelizamos. El maestro nos puede enseñar cómo entenderle más a la Biblia, pero todos necesitamos conocer las enseñanzas del Señor y transmitirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas me pasó que estábamos en una celebración de mi suegra y llegó una persona que estaba haciendo globos y nos empezó a hacer a todos globos, así de esos que les dan figuritas de perrito, pero nos hacía sombreros a todos, unos sombreros bien así, bien raros. Estábamos ahí y yo hasta incluso estaba un poco molesto porque a mí el sonidito ese de los globos cuando... Y me di cuenta que le iba a poner el globito a todos los de la mesa, yo así como que... Y tampoco quería yo que me pusiera a mí mi globo en la cabeza, ¿no? Y estaba yo ahí y de repente nos empieza a decir este señor. Yo ya tuve, era un hombre joven, más o menos joven, o sea, joven desde mi perspectiva. Y nos dice, ya tuve 2 infartos y en cualquier momento yo podría morirme, no sé qué, y nosotros así. Entonces dice mi cuñado, nos permite, ¿cómo se llama usted? Jesús, nos permite orar por usted, no sé qué tanto, y ya oramos por él. Para eso es un lugar muy grande de mucha gente, ¿eh? Y estaban las mesas así, cada mesa, y en nuestra mesa pues estaba sucediendo esto, todos ahí orando por él, todos, era una fiesta. Y cuando terminamos de orar, le hice una pregunta y le dije, si Jesús, pero el de arriba, en este momento te preguntara, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué le dirías? Y me dice que me perdone, porque yo he tenido una vida hecho mal y me he rodeado de gente que no sé qué. Y empezó a decir, no nos dio detalle, ni santo y seña, pero entendí que quién sabe en qué rollos se había metido, con qué tipo de personas se había rodeado y que él había hecho cosas malas. Y esa me dio la oportunidad de oro para presentarle el evangelio. Jesús murió por tus pecados. Y si algo Él te quiere dar, es su perdón y cambiar tu vida. Fue muy sencillo para Él el que pudiera presentarle el evangelio. ¿Dónde aprendí esa pregunta? Que incluso le ponen nombre. ¿La pregunta qué? La pregunta asombrosa. Tuvimos una capacitación de cómo compartir tu fe, que nos dieron 2 hermanos, uno de los cuales es parte de la congregación, que se llama Toyo, y nos dijeron, este es un es una buena manera de que tú generes la conversación que te pueda ayudar a que tú le presentes a alguien el evangelio, la pregunta asombrosa. Y entonces, ¿quién evangelizó a este hombre? ¿El evangelista? No, el evangelista a lo mejor Toyo, que fue el evangelista que nos compartió el curso, quién sabe dónde ande. Pero es que ese hombre en esa fiesta no voy a decirle a Dios, por favor envía a Billy Graham o envía a fulano de tal a que le predique, o porfa padre que prenda la tele. O sea,
¿Quién va a evangelizar a ese hombre sino yo? Aunque yo diga que yo no soy evangelista, no importa. Pero un evangelista me enseñó que puedes hacer preguntas muy sencillas que te conduzcan a presentar tu fe. Entonces, eso es lo que dice. Y tampoco dice la Biblia que los 5 tienen que necesariamente formar parte de una iglesia local. Entonces, necesitamos aquí que haya un apóstol, y necesitamos que aquí haya un profeta y que aquí haya un no sé qué. Porque tampoco lo ves en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo estaban en una iglesia que se llamaba Antioquía, dice que había el liderazgo, y te da los nombres de quienes eran los líderes de la iglesia, que eran como unas 7, 8 personas, y dice que todos ellos eran profetas y maestros. O sea, de los 5 nada más, en la iglesia local nada más había 2. ¿Para qué quieres en una iglesia un apóstol? Si el apóstol tiene que estar en las naciones, eso es como ilógico. ¿O para qué quieres que en una iglesia haya, no sé si me explico, en esa iglesia en particular había maestros y profetas, pero seguramente había apóstoles que llegaban y visitaban, y había otros dones que o a lo mejor no eran parte del liderazgo o llegaban de fuera, porque finalmente es el cuerpo de Cristo. Entonces el evangelista nos puede ayudar a cómo puedo yo extender la iglesia en mi entorno. El apóstol nos puede ayudar a entender cómo podemos ser parte de la obra de Dios en las naciones. El maestro me puede ayudar, o el pastor me puede ayudar a entender cómo puedo yo ser parte en el crecimiento de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente es la obra nuestra. Entonces los quiero dejar así con esto. Si podemos ir al ¿ok? Verso 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La próxima semana, si Dios permite, voy a ahondar un poquito más en esto, y voy a hablar de algo que es una sola cosa que puede echar a perder todo el plan de Dios. Es como, no sé, las mujeres que en la cocina, las que hacen la nogada, ya mero viene la época de los chiles, ¿verdad? Qué difícil hacer el chile en nogada, ¿verdad? Y todas las que lo hacen saben. Como para que al final le eches algo ahí a la nogada y se te corte, ¿no? Hay algo que puede cortar la receta de Dios, su plan, y de eso y otras cosas vamos a hablar la próxima semana. Bueno, pero por hoy creo que es suficiente. Así que, pues vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Y tener un tiempo para responder a lo que hoy vimos de su palabra finalmente. Tal vez tú hoy dices, yo quiero ser parte de el propósito de Dios. Quiero ser parte de la historia de Dios. Y tú, como parte de su cuerpo, tienes una función muy específica. Tú eres la persona que Dios quiere usar para que otras personas en esta ciudad, en esta región, le conozcan. De verdad. Eres tú esa persona. Dios también quiere usarte para que otros crezcan, ser parte del crecimiento de otros que ya son parte de esta iglesia, de la iglesia del Señor.
Dios quiere seguirnos usando de una manera muy estratégica para que el Evangelio siga llegando a naciones. En los siguientes domingos hablaré de cosas bien lindas en ese sentido. Así que hoy, ¿cómo respondes tú ahí? Toma un momento para orar, para decirle: Padre, no sé, aquí estoy. Gracias por hacerme parte de tu historia. Dame entendimiento, Padre, por favor, dame entendimiento de cuál es mi función. Gracias por lo que estás tú haciendo en tu iglesia y a través de tu iglesia. Y gracias porque soy parte de eso, parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, te doy por cada miembro de tu cuerpo, de tu iglesia. También oro, Padre, por si hay alguna persona aquí presente hoy o que nos esté viendo que todavía no es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no de una institución, sino de los que aman a Jesús, de los que han creído en el Señor Jesús. Y hoy puede ser tu día. Y hoy tú le puedes decir: Señor Jesús, quiero ser parte de esa historia tuya. Gracias que aparte de lo que yo leo en las noticias y veo a mi alrededor, aparte de eso hay algo hermoso y poderoso sucediendo. Y gracias, Señor, porque tu muerte en la cruz fue el parteaguas, y ahí se ganó el perdón y la vida nueva, la posibilidad de una vida diferente, una vida nueva, una vida no con la religión, sino con Dios. Y yo quiero eso, Señor. Te entrego mi vida, te pido que por favor vengas a mí, Señor. Quiero conocerte. Quiero seguirte. Y quiero que sea algo real. Y te pido que tú me guíes. Que me selles con tu Espíritu Santo a partir de hoy, que yo pueda sentir el cambio. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Quiero nada más terminar con darles algo que espero que les dé esperanzas. De veras, espero que esto los anime. Yo tengo ya 30 y chorros de años siguiendo a Cristo. Entonces, tengo un poco más de camino recorrido, creo que la mayoría. Y estaba yo analizando este mensaje y estaba analizando mi propia vida y me di cuenta que a lo largo de mi vida ha habido periodos donde como que el énfasis estaba en la primera pregunta: ¿qué está haciendo Dios en mi ciudad? Y puedo pensar en varios episodios en los cuales predicábamos en los autobuses, en los cuales íbamos a 2 asilos de ancianos y les compartíamos a los viejitos. Uno era la Gabriel Pastor y el otro era uno que estaba en la 7 Poniente, ahí atrás de
un par de calles atrás de Catedral, un lugar muy deprimente, pero donde vimos milagros tremendos, que si se los contaran estaríamos aquí todo el día. Íbamos también a orfanatorios. Después, ya como pastor, hubo periodos donde hacíamos veladas de oración cada viernes. Íbamos a los cerros, todos los cerros de la ciudad, y pasamos toda la noche orando y clamábamos por la ciudad, y tuvimos experiencias así inolvidables. Y así podría haber, y como que ha habido periodos en mi vida donde el enfoque ha sido hacia tu ciudad, la gente que no conoce. Luego ha habido otros periodos que han sido, por ejemplo, hacia las naciones. Y cuando estaba en la escuela bíblica, orábamos todos los días 2 horas, nada más por las naciones durante 2 años. A veces ciertas situaciones como pastor, siempre esta iglesia siempre estuvo involucrada en misiones de alguna otra manera, y ahorita es como que mi enfoque, digamos, total, ¿no? Estoy en eso. A veces ha habido periodos donde ha sido, Señor, ¿cómo puedo ayudar a que otros crezcan? Tanto en la iglesia local como incluso en otras iglesias, y me ha dado la oportunidad a lo mejor de enseñar en institutos bíblicos, enseñar aquí en la iglesia. Yo creo que ya hasta se hartaron de eso, pero bueno, ¿cómo ayudar a que otros crezcan, no? Y ha habido periodos también en mi vida donde ha sido como que todo lo demás se ha disminuido, y de repente es que ahora el que quiero que crezcas eres tú. Y entonces hemos pasado por tiempos duros, difíciles, pero entendiendo siempre en un tiempo duro es de qué manera yo puedo crecer. O sea, de qué manera paso el examen para que ya no me vuelvan a poner el mismo examen. ¿En qué área de mi carácter necesito desarrollarme, Señor? Pero también esos tiempos no han sido permanentes, ¿no? No siempre Dios está, a ver, quiero que... No, hay periodos. Entonces yo no sé en qué periodo estés tú, pero como parte de su cuerpo te quiero animar, y que si tú empiezas a cumplir tu función y la cumples y estás en lo que Dios te llamó a estar, vas a poder después tener un montón de historias acerca de cómo Dios te usó para extender su iglesia, cómo Dios tal vez te usó para las naciones, cómo te ha usado para que otros crezcan, y cómo tú mismo has podido descubrir un montón de cosas y crecer y todo eso. Entonces, esto seguirá la próxima semana. Espero que tengamos una buena entusiasmo, y les voy a compartir lo que sí puede echar a perder la receta tan maravillosa de Dios. Así que no se lo pierdan. Bueno, pues que el Señor les siga bendiciendo a todos. Gracias por esa hermosa enseñanza que nos reta, ¿verdad? Pues hoy me toca darles a ustedes los anuncios, y me toca hablar de UNTI. UNTI está, hace 8 días, nuestra pastora Silvia decía que necesitaban hospedaje, y siguen pidiendo hospedaje para 8 personas del 5 de julio al 8 de agosto con alimentos por la zona de CEU. Si tú estás interesado y quieres ser anfitrión, puedes solicitar informes en el WhatsApp de la iglesia. También de UNTI nos llegó una noticia que hoy, en esta semana, las buenas nuevas de salvación, los evangelios llegaron al pueblo Ayuc. Ya los tienen en internet, ya los pueden bajar, ya los pueden leer. ¡Qué bendición! Entonces, te invito a ponerte de pie. Vamos a orar por UNTI, vamos a bendecirlos, y si tú quieres dar una ofrenda especial para misiones, pon en tu sobrecito misiones, y puede ir a varios proyectos que la iglesia está apoyando. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar por ellos. Y ora por ellos como si estuvieran ahí tus hijos, tus conocidos, tu familiar, y vamos a pedirle a Dios que les dé sabiduría, inteligencia, y bendecir la vida de estos jóvenes, de estos matrimonios que se están sembrando ahí. Señor, te damos gracias por estos ministerios. Bendecimos a UNTI, Señor, a Luis y a Viviana Chávez y a todo el equipo a lo largo y ancho de nuestra república. Señor, gracias por este regalo, Señor.
Gracias por esa sabiduría, por esos recursos, por esos materiales que ya están en esta lengua, Señor. Te pido que los que están recibiendo en este momento el Evangelio en su idioma sean sorprendidos, sean enamorados y tengan un encuentro profundo contigo, Señor. Abre su entendimiento, bendícelos, guárdalos y sigue dando más capacitación a todos los misioneros e integrantes y colaboradores de UNTI. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, pueden tomar asiento. Tenemos siguiente anuncio, jóvenes. Todos los adolescentes, no están todos aquí, algunos están en las redes, a partir del 2 de junio empiezan las reuniones presenciales para los adolescentes. Si tú tienes adolescentes, sobrinos, vecinos, tráelos. 2 de junio arranca la reunión. 5 de junio, ¿sí? 5 de junio, gracias. 5 de junio, adolescentes, todos los adolescentes, gracias. Retiro de matrimonios, todos los que van a ir al retiro de matrimonios, si todavía no te has anotado y no has asegurado tu lugar, todavía estás a tiempo. Nos vamos de retiro, es un tiempo para enamorarnos y nuestros anfitriones que van a estar en la mesa de afuera recibiendo tus aportaciones, ya puedes comenzar a hacer tus pagos para tu retiro de matrimonios. Memo y Ana Laura Enríquez, si levantan su mano, por favor, con ellos puedes empezar a dar la aportación. Nos vamos de retiro de matrimonios 23 y 24 de julio. Ok, junio. Julio. Ay, hoy ando como, perdónenme ustedes, estoy enamorada. Reunión para mujeres plenas, es decir, todos los jueves, 11 de la mañana, conéctate, es vía Zoom. Y tenemos una reunión para padres que empezó el día de ayer, el seminario para padres a las 6 de la tarde. Los ingredientes, los consejos para llegar al corazón de tus hijos. El siguiente, por favor, aquí está en la pantalla, es el 18 de junio, 18 de junio, 6 de la tarde, vía Zoom. No te desconectes, conéctate, seminario para padres. Pues esas son las reuniones a las que están ustedes invitados. Conéctate, no te desconectes y mantente en sintonía y en línea con la iglesia.